Hace relativamente poco estábamos hablando de todos los jugadores que tenemos actualmente, principalmente los más jóvenes, como por ejemplo Lamine Yamal, lo que es Cubarsí, Héctor Ford, Pedri, Gavi, esta clase de jugadores. Sin embargo, creo que hay que hablar también de la importancia de lo que puede tener Xavi, pero también aparte de esta importancia que puede llegar a tener, lo más importante, hay que... Si hay algo por lo cual es clave que Xavi continúe, evidentemente es porque el entrenador pues está siendo clave, porque es quien nos ha debutado y es quien confía en ellos. Sin embargo, también debemos acertar con la continuidad de Xavi, ya no por el equipo, que también, sino que hay que acertar también con la continuidad de lo que es... con lo que es la continuidad de Xavi, porque necesitamos algún entrenador que los pueda desarrollar bien. Bien, como tal, los jugadores que están en las categorías inferiores son jugadores que realmente se la pasan permanentemente, pues bueno, jugando en distintas posiciones. Una vez Luis Enrique creo que lo llegó a explicar y lo explicó muy bien, que era que en las categorías inferiores los entrenadores les suelen dar tristemente prioridad al resultado, pero realmente el fútbol formativo es para descubrir la posición de los jugadores, no para ganar títulos. Es decir, está para que los pongas en diferentes posiciones, descubran su posición, su perfil, en general experimentar, hacer muchos experimentos, porque van en formación. Y bueno, pues es en realidad lo que sucede. Entonces, todos estos jugadores ya tienen una posición en específico, aunque realmente su posición podría llegar a evolucionar en algún momento, pero el chiste es que estos jugadores tienen ya una posición en específico, tienen una posición en específico, ya tienen su cierto perfil formado, y claramente pues esto en parte es una ventaja porque nos ayuda muchísimo a la hora de poder gestionarlo, porque ya como ya saben su posición y su rol, ya no hay que estar experimentando. Ahora lo que hace falta es formarle, darle tiempo y darle paciencia. Entonces es la situación en la que estamos. Tenemos estos futbolistas que claramente pues son maravillosos y son parte de lo que va a ser la próxima camada de la generación, pero son jugadores que tienen que ir en formación. Y para esto necesitamos un entrenador que los forme bien. Y para tener eso se necesita tener primero que todo un equipo que juegue como que tenga un estilo al cual se adapte a las características de los jugadores. Y número 2, tener un entrenador que confíe en ellos. Podríamos meter una tercera, que es realmente el tener un estilo que, bueno, pues que marque, que se adecua a sus características, pero debido a que ya lo tenemos, porque, bueno, tenemos una identidad desde el 88, pues bueno, lo descarto porque, bueno, pues ya la tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, sería eso, tener un entrenador que los ayude a formarse, ¿sí? Es decir, dentro de sus posiciones, que puedan llegar a su máximo potencial, que vayan mejorando sus cualidades y sus debilidades, especialmente las vayan fortificando, y que confíen en ellos. Y realmente es por ende que necesitamos acertar con el próximo entrenador. Tenemos ya un estilo que se adecua a sus características, ahora necesitamos que le saquen partido dentro de su posición, los desarrollen y que confíen en ellos. Y es precisamente lo que está haciendo Xavi. De hecho lo está haciendo de más. Ya he llegado a comentar que para mí Lamine debería ser más suplente. Xavi no piensa igual, Xavi lo está poniendo de titular. Esperemos que no acabe como Pedri. Se escucha feo, pero es así. Y por otra parte, pues bueno, ha confiado en Balde, ha confiado mucho en Gavi. Hemos visto que Fermín ha contado mucho. Ahora pues Cubarsí, Héctor Ford pues también está ahí. Habrá que ver qué es lo que pasa pues también con Marc Bernal, Garrido, Astralaga, qué es lo que pasa con estos jugadores que participan un poco menos. Y pues la proyección de los futuros otros jugadores, ¿no? Como Mikhail Faye y otros como Noah Darvich, que han sido fichados hace poco y que, como dijo Ter Stegen, tienen que ir de a poco. Entonces tenemos estos jugadores de un gran potencial, que por una parte es un arma de doble filo, porque por una parte son jugadores que van a brillar más mañana que hoy, y por ende el tener estos jugadores como tal no es una garantía, porque si tú tienes a estos futbolistas te estás garantizando el futuro, pero el presente realmente todavía no. Entonces por ende para mí es necesario fichar pese a que los tengamos. Es decir, por ende yo creo que aún así necesitamos un Bernardo Silva y un Kimmich, no porque queramos que tapar a Pedri o a Gavi, sino simplemente porque lo he comentado, nuestro talento no es garantía, no porque tengamos falta de talento, sino porque el talento está muy joven. Y en todo caso,
el talento, ¿cómo podemos decirlo? El talento que si en algún lado en todo caso nos falta talento es más que nada en la delantera y más que nada para lo que es el desborde. Y el asunto aquí es que nuestro talento como tal todavía no termina de ser garantía, pero por eso tenemos que terminar trabajando en ello. Pero mientras hay que fichar y por ende es yo creo que un fichaje perfecto el de Bernardo Silva y ojalá lo podamos conseguir ya de una vez por todas o si no pues ya que se renuncia a él, pero no estar con Bernardo sí, Bernardo no, mercado tras mercado, porque de verdad esto quita la salud. Pero bueno, no me quiero ni imaginar cómo debe estar el entrenador, pero bueno, el chiste aquí es que necesitamos fichar y estos jugadores son más para el futuro, pero si por un momento pensamos más que nada en el futuro, tenemos una camada muy interesante porque tendríamos casi un 11, podríamos en su momento sacar un 11 puro de canteranos como en su momento lo hicimos con Guardiola, alguno que otro por supuesto repatriado, pero como Piqué por ejemplo, pero tuvimos un 11 de canteranos. Por eso había tanta presencia de jugadores del Barça en la selección española, porque pues como se entiende pues Barcelona está en Cataluña y pues como se entiende que Cataluña está en España y el Barça juega con canteranos y los canteranos pues son del país local, pues por ende pueden participar. Entonces pues por ende había tantos jugadores del Barça en la selección española porque utilizaban muchos canteranos y esto por supuesto también nutre por otra parte a la selección española, cosa que de hecho no se está comentando, pero también esto beneficiará a España tarde o temprano. Y el chiste aquí es que tenemos a una gran camada que yo estoy seguro que en su momento se podrá llegar a algo grande, a potencial. La única forma que no pasará es que pasara algo raro, tipo que pues mentalmente les pasara algo y se tuvieran que retirar, tengan una lesión gravísima, decían retirarse por alguna cuestión o hay algún problema de conducta, si se destruyan solo la carrera como Neymar. Son muchas cosas, pero lo normal no es eso. Si no pasa nada raro, si son profesionales y hay un poco de suerte, pues podríamos decir que tenemos una gran camada para jugadores. Y es puesto de que tenemos que pues sí, tener con el entrenador un acierto, y al tener a Xavi estamos acertando. Porque es Barça para hoy y Barça para el futuro. Entonces sí, yo creo que bueno, evidentemente no se le está dando el reconocimiento a Xavi por debutar a estos canteranos, pero aún así el mérito está allí y por lo menos tenemos que tener claro eso. Si al menos no le vamos a dar el crédito, tenemos que dar el crédito de que necesitamos a un entrenador clave y director deportivo también podemos decir, que claramente pues tengan en sus planes a estos jugadores. Y de momento los tenemos. Entonces el hecho de tener a este talento con este apoyo que está teniendo tanto de Xavi como de momento parece que de Deco, porque están en la planeación de la plantilla, están contando para el entrenador y todo esto, pues claro, estamos teniendo de momento un éxito. Si se va Xavi, por ejemplo, si al final, por ejemplo, ya confirmó que va a continuar, si por ejemplo esta segunda temporada esta segunda oportunidad tampoco nos permitieran fichar, Tebas digamos que se enoja porque bueno, pues ya estamos cerca del límite, vamos a decir que se enoja y no nos deja fichar. Si no nos deja fichar Tebas, pues estaríamos en un problema muy gordo, porque de la 21-22 del primer tramo del segundo tramo del primer tramo mejoramos por el entrenador, pero en parte también porque hubo uno que otro jugador que digamos que trajo una vibra diferente. Por otra parte, si hablamos de la 22-23, tuvimos un paso hacia adelante porque pudimos fichar y porque repito, en vibras diferentes, dinámica diferente, otros jugadores que nos ayudan a reforzar posiciones y vamos para arriba. Esta temporada casi no hemos podido hacer nada, se nos han ido jugadores y por ende entre esto y todo pues hemos dado un paso atrás. Entonces para poder seguir dando un paso hacia adelante tenemos que fichar. Si no fichamos, aunque no se nos fuera nadie, seguiremos en este paso atrás, y si siguiéramos así yo estoy seguro de que Xavi no va a poder continuar. Siento, realmente su continuidad no está garantizada, porque no es como que ya ha dicho venga yo a partir de aquí hasta 2100, no, realmente solo dijo que va a cumplir el contrato que tiene, no lo han renovado. ¿Qué quiere decir? Que su posición todavía no está garantizada. Repito, esto es una segunda oportunidad, no una continuidad total. Entonces si por ejemplo Xavi se llegara a ir, tenemos que acertar con el entrenador que llegue a fichar por el Barça. Si es que Xavi termina no renovando,
porque necesitamos alguien que cuente con estos jugadores. Es decir, necesitamos miren, un entrenador tiene que aplicar su ideología y contar con los jugadores que se le dé la gana. Un entrenador tiene que decir, yo me voy a adaptar a lo que hay aquí y a los jugadores que tienen aquí, solo porque ustedes no quieren soltar ni su estilo ni sus jugadores. No, un entrenador debe tener libertad total. Pero entonces si tú tienes que un entrenador tiene necesidad, tiene que tener la capacidad de hacer y deshacer, entonces por ende no tienes que fichar un entrenador e imponérselo, tienes que fichar un entrenador que quiera contar con estos jugadores y que por supuesto tenga este estilo, que tú no le tengas que imponer nada. Por ende es que, bueno, suena en su momento tan atractiva la opción de Roberto De Zerbi, porque pues este apuesta por los jóvenes y tiene una ideología similar. De hecho se dice que es Guardiola quien lo recomendó. Entonces el asunto aquí es que tenemos que acertar con el entrenador para estos jugadores y que más aparte necesitamos tener necesitamos tener alguien que acierte con en general algún entrenador para estos jugadores, y de poder continuar Xavi, de llegar a renovar, pues ya la tendríamos hecho. Entonces la continuidad de Xavi no solo es para el bien del equipo en cuanto a juego, sino que también es para el bien del equipo en cuanto a que cuenta con estos jugadores, y estos jugadores son patrimonio del club, son bueno, en el sentido literal, pero me refiero a que son jugadores que nos van a ayudar en el futuro, y que son jugadores que sí o sí van a protagonizar. Entonces los necesitamos, y por supuesto ellos necesitan de nosotros. Ellos están haciendo de momento su parte, están pues entrenando, están aquí en el Barça, están renovando, no pasa nada. De hecho Cubarsí acaba de renovar el día de hoy, entonces está muy bien. Pero en todo caso ahora nos toca hacer nuestra parte, y eso es lo que toca: apoyar, acertar con un buen entrenador que cuente con ellos y no imponérselos, un entrenador que apueste por ellos, y por supuesto que les ayude a formarse en el 100%. También esa es otra cosa muy clave: acertar con un entrenador que sea característico y que sea muy famoso por acertar a la hora de ayudar a jugadores a desarrollarse, básicamente como por ejemplo lo ha llegado a hacer Klopp, que ha tomado jugadores que en un principio no eran buenos jugadores, pero no eran jugadores así que tú puedas decir wow, son jugadores talla mundial. No, eran jugadores buenos que él ayudó a sacarle su 100%. Entonces, un entrenador así, por ejemplo, es el que los ha ayudado a desarrollarse. Necesitamos, por ejemplo, un entrenador así, y al encontrar por una parte un entrenador de nuestro estilo, que lo sepa aplicar bien, que cuente con ellos y que más aparte sea bueno formando talentos, pues es una tarea muy difícil, como lo podemos encontrar. Es como si me dices busca una aguja en un pajar, salvo que me des un imán muy potente me va a costar horrores. En este caso, pues por ende es tan importante, pues en este caso tener a Xavi, porque de momento, pues bajo mi consideración cumple con los cuatro. Sabe aplicar de nuestro estilo, es de nuestro estilo, apuesta por ellos y sabe de momento cómo desarrollar talento. ¿Por qué lo puedo decir? Pues porque en general, salvo por lo que no hemos podido ver por las lesiones, hemos visto que en general todos los jugadores han dado un saltón de calidad. Pedri, Gavi, en mi consideración, por ejemplo también yo que sé, Lamine, o sea, en general todos estos jugadores han mejorado, incluso los que no son jugadores así debutantes ni nada por el estilo, todos han mejorado. Entonces por ende es bueno desarrollando jugadores, y es necesario tener a Xavi también por esto. Entonces pues yo simplemente lo dejo así. Tenemos que acertar mucho con el entrenador, en este caso lo estamos acertando porque lo tenemos, y si no pues tocará buscar otro, pero encontrar un entrenador así va a ser complicado. Entonces pues simplemente eso, es acertar no solo por el equipo y el juego y los títulos, sino también por estos jugadores, porque es como por ejemplo si dijéramos que en esa camada de lo que antes era Messi, de lo que antes era Iniesta, Xavi, yo que sé, vamos a decir canterano, no sé, Puyol, Piqué, Víctor Valdés, sí, y Pedro, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si dijéramos, bueno, tenemos un buen entrenador que aplica nuestro estilo, pero no sabe desarrollar talento y no quiere apostar por ellos? Pues prácticamente todos estos maravillosos jugadores se te van, y por ende puede que ganes menos, o a lo mejor que ganes pero nunca llegues a ese nivel. Fue muy importante y fue muy clave que, por ejemplo, Guardiola estuviese ahí para que Iniesta llegara a su mejor nivel. Iniesta, hay que recordar que era un jugador muy desordenado en ataque, que se iba muy a bayoneta calada al ataque y se hizo muy organizado. Xavi exactamente lo mismo, estuvo rotando de roles entre que a veces es un poco más defensivo, aquí le dejan más libertad para ir al ataque y marca más. Realmente cuando se hace el maestro, el jefe del centro del campo, es cuando le dan un rol en específico.
vamos a dejar a este para la distribución y tú para la llegada, y tú vas a hacer únicamente organización y tú vas a jugar de esta manera y vas a estar a asociarte con este, con este y con este, y tú a partir de ahí haz tu magia. Y exactamente igual Messi, era un jugador que era muy, no sé cómo describirlo, vamos a decir que anárquico, porque como era un jugador talentoso, este era un poquito más organizado, pero era más de hacer las jugadas pero para él mismo, es decir, esto clásico de que hago las jugadas pero no en un contexto adecuado. Por ejemplo, cuando puedo dar un pase fácil, por ejemplo, que es cuando se tiene que tocar fácil, pues lo que termino haciendo es que me termino yendo de aquí, del de allá, y hay que regatear cuando toca regatear. La toma de decisiones, eso es a lo que quería llegar. También eso tuvo mucho impacto Guardiola. Entonces al final se trata de tener talento pero saber desarrollarlo, y al final, quieras o no, Xavi lo está consiguiendo. Vamos a ver si lo termina de conseguir, y por supuesto si no, pues tocará un entrenador así, pero va a ser muy difícil encontrar un entrenador así, salvo Guardiola y Luis Enrique, y estos dos que yo sepa ya están ocupados y están en un proyecto serio donde les dan inversión, donde le dan la jerarquía, y no los vamos a poder sacar de allí, y tienen contrato y estamos contra las cuerdas. Entonces pues yo siempre lo digo así, el entrenador es clave para poder desarrollar a estos futbolistas, y tenemos que tener la seguridad, así como Guardiola influyó en Piqué, en Puyol, en Víctor Valdés, en Xavi, en Iniesta, en Messi, en Pedro y en otros jugadores que no eran canteranos, pero oye, quieras o no, dieron su saltón con Guardiola, como Mascherano, como Dani Alves. Pues bueno, ahí demuestra que el entrenador es muy clave. El caso de Klopp con muchos jugadores también lo demuestra, y por ende tenemos que tener también en claro esto, que sí, o sea, sí o sí tenemos que, así como fue muy influyente, pues lo va a hacer esta vez, y estos jugadores merecen estar bajo unas buenas manos. Repito, que cuenten con ellos, que sepan formarlos, pero también para darles un contexto ideal, que el entrenador esté bajo los parámetros de que tenga ese mismo estilo, que se adecua a sus características y que lo sepa desarrollar. Conclusión, el entrenador es clave en todos los sentidos, pero en este caso donde tenemos aparte de un equipo en formación, unos jugadores en formación, todavía más. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, y mi canal principal en Maga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.